Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Sigamos escuchando las palabras de nuestro Señor Jesús. Y para entrar en el contexto, leo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 7, del versículo 11 en adelante. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: No llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: Joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos, y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Amén. Padre, te damos gracias que así como Jesús tocó el féretro y llamó a este muerto a vida, así nos llamaste tú también a nosotros, Señor, cuando nos hablaste por la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Espíritu de Jesucristo entró en nosotros y nos trajo de muerte a vida. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida de Jesús en nosotros y no a vivir en la antigua manera de vivir, en la vida del viejo hombre. Y ayúdanos a hacer morir lo terrenal en nosotros para que la vida de Jesús realmente sea vista y tú glorificado. En el nombre de Jesús te doy gracias por la vida de la familia en la fe, por tus hijos e hijas, Señor, que escuchamos y queremos escucharte más claramente, Señor. Te pido tu bendición para todo tu pueblo, Señor, y salvación para los perdidos. Por Jesucristo, Señor nuestro, te ruego esto, Padre. Amén. Amén. Nos encontramos en el capítulo 7 del Evangelio según San Lucas. En el versículo 11 dice que Jesús fue a una ciudad llamada Naín y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Sale por ahí, cuando se acercan a la puerta de la ciudad, sacaban fuera de la ciudad a un muerto. Nuestro Señor Jesús llega a la ciudad y he aquí un grupo de personas que vienen con un muerto. Y este muerto es un hijo único de su madre, y esta madre era viuda, o sea, era el único familiar, considerando al padre o a los hijos como lo más importante de una persona. Pues esta mujer ya no tenía a su marido y en este momento había perdido a su único hijo. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. O sea, esta gente va saliendo, un grupo numeroso, pero hay una multitud también que viene con Jesús. De pronto hay dos multitudes, unos que vienen con Jesús, otros que salen de la ciudad con dolor, acompañando en su dolor a esta mujer. Y al ver a la mujer, el Señor tuvo compasión de ella, al ver a la mujer. Lo que el Señor no vio las multitudes, el Señor no vio el féretro o el cadáver del hijo. El Señor vio a la mujer y tuvo compasión de ella y le dijo: no llores.
Nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, es el que tiene todo el poder para, de la misma manera en que le dijo a los vientos, enmudece, y a las horas que se apaciguaran en aquella tormenta que tomó a los discípulos en aquella barca, de la misma manera le puede dar la orden a una mujer con dolor y decirle no llores. Cuando llegamos donde hay un duelo, nos encontramos con dos tipos de personas. Unas personas que le dicen a la persona que acaba de perder a su ser querido, te es necesario llorar, desahógate. Y hay otras personas que le dicen, no llores, no vas a solucionar nada. Recuerdo el día que mi padre murió, como mi mamá nos dio la orden a los 4 hijos alrededor del cadáver de mi padre, porque falleció en la casa, y mi padre tenía 47 años de edad, y mi madre nos dio la orden a todos. Aquí en el cuarto lloran lo que tengan que llorar, saliendo de esta puerta que vamos a abrir, prohibido una lágrima más. No lloren más. Y cuando estábamos en la agencia funeraria, en la capilla, recuerdo muy bien cómo la gente, escuchaba yo sus comentarios en baja voz que decían, wow, qué fuerte es Bertita. O sea, como admirados de la fortaleza de mi madre, porque mi madre ni una sola lágrima, y además teníamos prohibido llorar. ¿Sabes una cosa? Nuestro Señor Jesús no era tener compasión de una persona, es estar en el mismo sentir, con pasión, con la misma pasión. Hay una pasión de alegría, estamos con esa misma pasión. Hay una pasión de dolor, estamos con ese tipo de pasión. Nuestro Señor Jesús le vino y le dio la buena nueva. No llores. Realmente no es que nuestro Señor Jesús fuera insensible. No llores en el sentido de que no llores porque de nada sirve. No. Le dijo, no llores como una buena noticia. No tienes que llorar más. Tu hijo vivirá. Y lo que hizo a continuación fue tocar el féretro, la caja, nada más. Nuestro Señor Jesús, si alguien hay compasivo en todo el universo, es solo Él. Él es verdaderamente compasivo. Él es el que puede ver lo que hay, el dolor y el grado de dolor. Tú y yo no podemos decirle a una persona, lo siento mucho, de corazón, si realmente no lo sentimos. Realmente hay tantos clichés sociales que son decir por decir, como cuando dices, ¿cómo estás? Pero en realidad no esperas a que te responda la persona cómo está, sino simplemente le dices, ¿cómo estás? Como una mera rutina social. Igualmente en los duelos. Lo siento mucho, me duele mucho. Sería mejor, no sería mejor decirles que Dios te fortalezca, que Dios te consuele, que Dios te sostenga, que Dios calme, apacigüe tu dolor. O sea, yo creo que hay cosas mucho más genuinas, palabras mucho más genuinas que el decir lo siento mucho o yo te entiendo. ¿Cómo vamos a entender si nunca hemos pasado una cosa así? Esta mujer tenía a su hijo muerto en una caja. Dice aquí, después de decir a la mujer, no llores, acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban así se detuvieron. Jesús tocó el féretro y después de tocar la caja, Jesús dijo, joven,
A ti te digo, levántate. Ahora, no estaba viendo nuestro Señor Jesús porque nuestro Señor Jesús no necesita que lo abrieran el féretro para verlo. Nuestro Señor Jesús es Dios hecho hombre. Y cuando nuestro Señor Jesús muestra la magnificencia de su poder y su deidad, como momentos como estos, donde dice, joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó. Es algo glorioso. Fue glorioso en el momento en que el Señor a ti y a mí nos habló y nos dijo, no llores, levántate. Estábamos amargados, estábamos consumidos por la impotencia, la frustración, la vida miserable que llevábamos cargando un peso de pecado, de culpa y de muchas cosas horribles en nuestra vida. Y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y estábamos bajo el juicio venidero y estábamos totalmente destinados, terrenalmente hablando y en nuestra inconsciencia, a la eternidad en el infierno, a un castigo eterno por nuestra rebeldía con nuestro Creador. Pero sin embargo llegó Él y nos dijo, no llores, a ti te digo, levántate. Y el Señor nos llenó con el gozo de su salvación y nuestro llanto paró de ser un llanto de dolor, de frustración y de vacío a un llanto de gozo. No podíamos creer que era posible que alguien estuviera poniendo sus ojos sobre nosotros. El santo, santo, santo Dios. Habernos visto, habernos parado nuestros dolores, haber cambiado nuestro lamento en un gozo y en un baile interior y habernos levantado de los muertos. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, tú y yo somos salvos por medio de la fe. Y esto no es algo de nosotros, pues es un don de Dios. No es por buenas obras, para que nadie se gloríe. No, Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. Él vino y alumbró nuestras tinieblas con su luz admirable. Él vino y nos dio vida cuando estábamos muertos. Él vino y nos habló, y al darnos su palabra, el evangelio viviente, la fe vino. Pudimos oír su voz y la fe vino para creer que nuestros pecados ya habían sido perdonados, nuestras culpas y condenación quitada, y ahora un descanso en la vida, la muerte y la resurrección, la obra completa, redentora de nuestro Señor Jesucristo. Joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se lo entregó a su madre. Se lo entregó, nuevamente se lo entregó a su madre. Qué hermoso es cuando Dios salva a un hijo perdido y se lo entrega a sus padres que están esperando que ese hijo, esa hija muerta resucite y vuelva, pero ahora sí realmente vivos en Cristo Jesús. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ya vemos lo que sucedió con la madre. Obviamente su llanto se volvió en un llanto de gozo. El hijo abrazó a su madre, seguramente, y el temor. Versículo 16, el temor se apoderó de todos. El temor se apoderó de todos. El temor envolvió a todos. Temor. ¿Se fijan? ¿Cómo no va a haber un temor reverente? ¿Y qué pasó? Glorificaban a Dios de dos maneras, diciendo, número uno, un profeta ha surgido aquí. Un profeta, estamos viendo un profeta. Y segundo, Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo. Claro que sí, estaba en medio de ellos. Y este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Este dicho se decía de él. Dios ha visitado a su pueblo. ¿Es un dicho? No, es una gran verdad.
es una gran verdad. Es el profeta, no es un profeta, es el profeta y es Dios hecho hombre. Solo Jesús puede quitar tus lágrimas y decirte no llores, porque solo Jesús te puede hacer confiar que el área que traes muerta en tu vida, Jesús la puede sanar y la puede traer a vida, la puede resucitar. Pongamos nuestra fe en Él y glorifiquemos a Dios, porque Él anduvo entre nosotros y el día de hoy sigue estando con nosotros y en nosotros, porque ha hecho un templo viviente de cada uno de sus hijos e hijas. Que el Señor se glorifique y que el Señor traiga gozo donde el mundo, el diablo, que es un engañador, y tu carne, mi carne, nos ha llevado a caer en emocionalismos y en la antigua manera de vivir, y hemos perdido entre las lágrimas de ver con claridad quién es el sanador, el único que tiene compasión de ti y de mí. Su nombre es Jesús. Que nuestro Señor Jesús te bendiga y te guarde y que siga haciendo resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti y de tu familia misericordia y te llene de su paz. Gracias por acompañarme a escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Y si Dios nos concede vida el día de mañana, seguimos caminando con Él. Buenas noches a todos.